Vamos a seguir desarrollando temáticas antiguas, en este caso la ética semítica, la ética de los semitas. ¿Quiénes son semitas? Los semitas son, por ejemplo, los acadios. Los sumerios no son semitas. Los acadios, los babilonios, los hebreos también son semitas. ¿Cuál es la diferencia entre semitas e indoeuropeos? Los griegos, por ejemplo, que son indoeuropeos, que vienen del mazdeísmo, del dualismo originario, sostienen que el hombre está compuesto de alma y cuerpo. El hombre es alma, su identidad es ser un alma divina, sustancial, eterna, que está presa en un cuerpo, que está cautiva en un cuerpo. Con lo cual la ética griega consiste en desdeñar las necesidades del cuerpo y exaltar las virtudes del alma. Por ejemplo, la contemplación de la verdad, el ascetismo, la renuncia, el estoicismo, todo lo que tiene que ver con elevarlo al hombre a una instancia espiritual lejos de la vida material. La ética semita consiste en plantear que el hombre es basar, es carne, ¿no? En griego sarx, de ahí sarcófago, es el lugar donde se traslada la carne. El hombre es carne, y con lo cual hacer una obra bondadosa con el hombre, para el semita, es darle de comer al pobre, al sediento, auxiliar al extranjero, abrigar al que está con frío, ¿no? Eso nos recuerda mucho al juicio de las naciones, ¿no? Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve preso y me visitaste, ¿no? Estuve solo y me visitaste. Y uno de los primeros gobernantes mesopotámicos con conciencia de justicia social, ¿no? El primer gobierno antiguo, digamos, socialista o peronista en ese sentido, estirando obviamente el concepto, ¿no? Es Urukagina, ¿no? Que gobernó en el año 2380 antes de la era cristiana, y se le llama como el primer garantista de la historia, ¿no? Pero ya vamos a ver en qué sentido, ¿no? Cuando Ninjirsu, guerrero del dios Enlil, el dios del cielo, ¿no? Lil significa cielo, ¿no? En significa señor, dio la realeza a Lagash, eligiendo entre infinidad de personas, reformó las costumbres de los tiempos anteriores, aplicando las instrucciones que Ninjirsu, su señor, le había dado. Él, habla de Urukagina, amnistió a los habitantes de Lagash presos por deudas, o por cantidades reclamadas, o por el grano que faltaba en los almacenes, o por robo, o por asesinato, y los puso en libertad, ¿no? Hace falta hacer una analogía con la actualidad, porque hoy muchos jueces inspirados en la ideología garantista del gobierno y de Zaffaroni están planeando liberar a los presos que aparentemente están sufriendo peligros por el coronavirus, ¿no? Bueno, más allá del peligro que implica liberar a presos, asesinos, violadores y etcétera, como peronistas sostenemos también que todo delincuente, aunque ha perdido su dignidad moral, no perdió su dignidad ontológica, ¿sí? La dignidad estática de ser un ser humano y todos los derechos naturales que implica ser un humano, ¿no? Pero bueno, liberarlos así tan de pronto tampoco sería la solución, ¿no? Mandarlos a sus casas. Lagash se ubica en la actual Basora, ¿no? Y en el año 2415 alcanza su cima hegemónico, ¿no? Con un siglo de prosperidad, ¿no? Ahí Urukagina se enfrenta a los sacerdotes que administraban desde el templo, ¿no? Es decir, el Ensi estaba en el palacio y el sacerdote gobernaba en el templo. Bueno, los sacerdotes habían grabado con muchos impuestos a la sociedad y bueno, había generado mucha desigualdad y mucha pobreza, ¿no? Esa corrupción de los sacerdotes. Cualquier semejanza con la actualidad, bueno, eran sacerdotes corruptos y avarientos. Los trabajadores mendigaban o labraban la basura para poder sobrevivir tras los impuestos tan grandes que cobraban los sacerdotes. Los que eran
visires o gobernantes cobraban impuestos por esquildar ovejas, cobraban impuestos por tiendas, a la pesca, por almacenar cereales. Y los cobros eran tan altos que tenían muchos que vender sus hijos o esposas para pagar esos impuestos, ¿no? Muchos hacían que sus hijas se prostituyan para pagar esos impuestos. Tras la muerte del rey Aenatún, surge en 2384 Urukagina. No tenía linaje, pero fue elegido por Dios. Se enfrentaron a Uma, ¿no? La disputa entre Lagash y Uma es importantísima, ¿no? Al igual que la disputa entre Nippur y Lagash también es importante. Pero sostuvo la justicia social. Redujo a los funcionarios públicos. Qué importante sería hoy tener un Urukagina. Quitó aranceles a los comercios básicos, ¿no? Es una medida que hoy sería liberal, ¿no? Quitar impuestos, ¿no? a la sociedad. Canceló la deuda de los pobres, prohibió la venta forzada de propiedades, ¿no? Lo que sería hoy el asalto a la propiedad privada, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, las reformas agrarias, cosas así que plantea Grabois, ¿no? Cosas así raras. Limitó el poder de los sacerdotes y les prohibió recibir tierras en pago de deudas. Importantísimo porque la iglesia en Latinoamérica se adueñó de casi todas las tierras, ¿no? Y dentro de la tierra de los aborígenes que estaban en ella, ¿no? Trabajando para los obispos que terminaban siendo señores feudales. Surge el Amayi, el retorno a la madre, o libertad. Miren, el Amayi, ¿no? El concepto de retorno a la madre. Nosotros también hablamos de la tierra como madre, ¿no? Toda persona esclava redujo las diferencias, fue liberada, ¿no? Urukagina redujo las diferencias entre clases sociales, expidió el primer código legal con exención de impuestos a viudas y huérfanos. Qué importante, ¿no? Esto de la viuda y el huérfano nos va a hacer alusión a otro rey importante llamado el rey Hammurabi, ¿no? De Babilonia. El imperio neobabilónico tiene a Sumu Abum, Sumu Lael, a Pinsil, Sabium, Sinmubalit y Hammurabi, ¿no? Como el gran rey de Babilonia. Nabucodonosor va a venir después. Hammurabi, después del parágrafo 282 de su código, en el epílogo, este es el libro, dice Hammurabi: los grandes dioses me han elegido y solo yo soy pastor salvador cuyo cetro es justo, la justicia, ¿no? El justicialismo, es decir, la virtud de la justicia. Gracias a mi genio protector, ellas han prosperado, las ciudades, ¿no? De Sumer, de Akkad. No he dejado de gobernarlas en paz. Gracias a mi sabiduría las he amparado, ¿no? La paz, no la lucha. No hay justicia social donde se plantea lucha de clases, donde se plantea dividir a los argentinos por género, enfrentando varones y mujeres en una lucha de género, o enfrentando burguesía nacional con proletario en una lucha de clases. No hay paz, y si no hay paz, no hay justicia social. Eso lo entendió Perón. Marx no lo entendió mucho. Para que el fuerte no oprima al débil, para que se haga justicia al huérfano y a la viuda en Babilonia, la ciudad de Enlil. Este texto es fundamental. Enrique Dussel ha creado la filosofía de la liberación y la ética de la liberación en base a este texto. Enrique Dussel comienza con el código de Hammurabi y termina con Evo Morales, hablando de la ética de la liberación. El compañero Enrique Dussel. Si el ser humano es carne, ser ético es darle de comer a la carne, ¿sí? Yo escucho muchos cristianos que dicen: no, el problema del pueblo es el pecado, vamos a hacer que el pueblo se arrepienta. Es cierto que el problema de la humanidad es el pecado, pero el hambre también es un problema. Y Jesús le daba de comer al cuerpo, le daba de comer
a las 3.000 personas que estuvieron ese día en el monte, ¿no? Les dio de comer peces y panes, multiplicó peces y panes, y también les dio de comer al espíritu, ¿no? Darle de comer al cuerpo y al espíritu, pan y palabra, cuerpo y espíritu. Y este Hammurabi también es un rey justo que busca elevar a su pueblo espiritualmente y darle de comer al pobre. Pero acá dice a la huérfana, al pobre, al huérfano, al pobre y a la viuda. ¿Qué significa esto? Que la ética es intersubjetiva. Se es ético cuando se hace el bien al otro. Yo les pregunto y les digo, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es el hambre? La pobreza es el hambre del otro. Por eso Federico Pagura, un obispo metodista, dice, mi hambre es un problema material. El hambre de mi prójimo es mi problema espiritual. Yo no puedo estar bien con Dios si mi hermano tiene hambre. Esa es un poco la concepción, ¿se entiende? Mi hambre es un problema material, no hay problema si yo tengo hambre. Pero el hambre de mi prójimo es mi problema espiritual. Entonces, darle de comer al pobre, ¿no? Darle de comer al pobre, es decir, el hambriento, el pobre es el hambre del otro. ¿Quién es la viuda? La mujer del otro. ¿Quién es el extranjero? El que viene de otro país. ¿Quién es el huérfano? El hijo del otro. Siempre el criterio de la alteridad es que uno desde su nacionalidad, porque aparte Hammurabi era nacionalista, entendía que ser justo es, bregando por los intereses de sus habitantes primeramente, siempre contemplar que es más fácil ayudar a los tuyos que a los otros. Es fácil ayudar a tu mujer, a tu hijo, a tu conciudadano, saciar tu hambre. Es muy fácil. Ahora, ayudar al hambre del otro, a la mujer del otro, al hijo del otro, al que viene de otro país. Bueno, esa concepción de un nacionalismo que crea puentes y no muros, un nacionalismo de paz y amor, que entiende que, por ejemplo, la Argentina es para los argentinos, efectivamente, pero está hecha para compartir en libertad y no por presión ni por políticas raras, sino en amistad, en un nacionalismo amistoso. Nosotros que somos los dueños de nuestra tierra, la compartimos libremente por amor, ¿no? Y acá tenemos otros semitas. Yo voy a ir leyendo textos de otros semitas que son los hebreos, por ejemplo. Éxodo 22, 22 y 23 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas y afliges a ellos y ellos claman por mí, ciertamente oiré yo su clamor. Dice Yahweh, ¿no? Yahvé. Importantísimo. Job 29, 12 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba mi alegría. Job 29, 12, ¿no? Proverbio 31, 9. Abre tu boca, no te calles, ¿no? Sartre dice en qué es la literatura: no hablar es hablar, callarse es gritar, pero de una forma más indigna. Nosotros ante la injusticia social no podemos callar, tenemos que hablar. Porque si nos callamos estamos gritando, pero de una manera muy indigna. Entonces acá el versículo dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Qué bueno sería que algunos cristianos lean la Biblia un poco, ¿no? Capítulo 7, versículo 9 y 10 de Zacarías, el profeta, dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Curiosamente, el hermano es el extranjero, es el otro, porque ser ético es hacer una obra difícil, no es hacer una obra fácil. Si yo tengo hambre y como, eso no tiene nada que ver con la ética. Ahora, si yo paso hambre por darle de comer a otro, a un hermano, a un necesitado, ese es un acto ético, ¿no? Osiris, los egipcios son semitas también, Osiris, el dios de la justicia, que
se crea con una balanza. Cuando llega el hombre muerto, ¿no? El difunto llega ante Osiris, lee en el libro de los muertos sus hazañas, ¿no? Y en ese libro Osiris le pregunta y le dice, ¿qué has hecho para merecer la vida eterna? Y el muerto dice, le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. ¿Ven? Y la justicia social implica siempre ayudar al otro. La ética semita consiste en ayudar al otro, en postergar mis necesidades, en postergar mi beneficio, en pos de ayudar al otro, ¿no? Qué importante sería que algunos políticos releyeran estos códigos, porque muchos que se llaman progresistas son egoístas y mezquinos. Bueno, el código de Hammurabi fue escrito hace más de 3000 años y tiene una actualidad y una vigencia sin igual, ¿no? Así que bueno, los dejo con estas reflexiones y bueno, espero verlos en la próxima. Gracias.